este artículo, que es de la Wikipedia, leemos lo siguiente. En 2019 el partido español Vox reconoció que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con el dinero de los mujahidines. Y ahora a mí que alguien me explique esto. Dentro de lo que son los marcos habituales. Bueno, ya lo hemos dicho en otro vídeo. Bueno. Designación como organización terrorista. El 14 de diciembre de 2006, la revista Time publicó un artículo sobre esta organización e informó: en 2003, la policía antiterrorista francesa hizo una redada en el domicilio de Mariam Rajavi, que es esta señora que hemos visto, en Auvers-sur-Oise, en Francia, en la cual encontró millones de euros y capturó a Mariam Rajavi con algunos de sus colaboradores. Varios de los partidarios de Rajavi se prendieron fuego en protesta por su arresto, lo que confirmó los temores franceses sobre la naturaleza de culto, o sea, sectaria, del grupo. De verdad, que alguien me explique qué hace un señor liberal como Vidal Quadras con esta señora y con esta secta. Esto es masonería. Esto es lo que entendemos por masonería. Es acojonante. Esto se podría denominar como alta traición. Lo están diciendo mucho por el chat. No lo sé hasta qué punto, pero tener injerencia extranjera, en este caso, si es terrorista, peor todavía. Esto no es legal, ¿no? Perdóname. Yo, de verdad, yo no entiendo cómo sigue legalizado Vox. Bueno, sí que lo sé, porque esto es una típica organización Gladio, ¿no? Y con que somos un estado vasallo, pero es que esto es surrealista y no pasa nada. ¿Tú ves críticas de Podemos sobre este tema o sobre de la izquierda? ¿Le sacan este tema? Que esto sería suficiente para que se abriera una investigación la fiscalía y acabaran con esto, porque, a ver, cuando acusaban a Podemos de que eran como títeres de Irán, que al final se ha demostrado que era todo falso, porque le han metido 20 denuncias a Podemos por temas que lo ha hecho todo la red Gladio, así campañas de intoxicación, y todas se han ido archivando. En cambio aquí hay una realidad abrumadora y ni siquiera Podemos les ataca por esto. Claro, es que ¿cómo va a decir Podemos que una organización marxista está financiando a Vox? También se le rompen sus propios esquemas, ¿no? Y además tendría que hablar otra vez del judaísmo, porque ahora veremos que aquí una cosita se lleva la otra. Que entonces ya llegamos a donde acostumbramos a llegar. Dice el 14 de septiembre de 1981, Time ya había publicado un artículo en el que informaba que la plataforma Mujahideen se centraba en eslóganes anticapitalistas y antioccidentales, demandaba la nacionalización de todos los negocios extranjeros dirigidos por iraníes y una continuación de la lucha antiimperialista, especialmente contra Estados Unidos. El 21 de abril de 1997, Time publicó un artículo sobre esto, en el cual Michael Eisenstadt, un experto sobre Irán en el Instituto de Washington sobre política del Cercano Oriente, afirmó: hay un culto a la personalidad en torno a Masoud Rajavi y Mariam Rajavi que no es sano. Si llegaran a alcanzar el poder, es improbable que renunciaran a él. O sea que los tenían catalogados, pero luego ya veremos lo que pasó, porque aquí uno es terrorista o deja de serlo según le convenga al Pentágono, y hubo un momento en que metieron mano en esta organización, y aquí estuvo también el Mossad por medio, lo tenían fácil, por lo que sabremos ahora, y convirtió los que eran tan malos, pasaron a ser buenos. Y aquí tenemos al señor Vidal Quadras sentado al lado de esta señora. Dice: el 28 de agosto de 1988, el New York Times, casi nada, publicó un artículo tras los ataques químicos realizados por esta organización contra las ciudades occidentales iraníes, donde Alireza Jafarzadeh, entonces vocero público del Partido de los Estados Unidos, declaró, público de la organización esta en los Estados Unidos, declaró: los mujahidines han aprendido a tomar tácticas apropiadas cuando y si es necesario. Siempre hemos ajustado las tácticas en nuestra lucha. La forma de luchar es secundaria. O sea, estamos hablando de ataques químicos. Los mujahidines dijeron haber infligido 40.000 bajas iraníes. Y el 13 de julio de 2003, New York Times publicó un artículo en el que se afirmaba que en 1991 Saddam Hussein usó a esta organización,
y a sus tanques como fuerzas de avanzada para aplastar al pueblo kurdo iraquí en el norte. O sea que estamos hablando de artículos en Times, en el New York Times, o sea, fuentes que no, en fin, que en principio... Sí, no es el blog del... No es el blog de Pepito que ha visto... Reptiliano.com, no, sí, son fuentes serias. Es abrumador, o sea, se está hablando de uso de armas químicas por parte de esta gente. Y estos son los que financian a Vox. Bueno, por favor. En fin. Y silencio por parte de los que se supone que son enemigos políticos. Dice, el 5 de enero de 2009 Time publicó un artículo sobre esta organización y relató que a pesar de su posición en la lista terrorista de Estados Unidos desde 1997 e informes por exmiembros de prácticas abusivas y de culto en Ashraf, el MEC había reunido apoyo de lugares sorprendentes en el exterior, especialmente desde la invasión estadounidense, al presentarse como una oposición viable a los mulás de Teherán. Es decir, que cuando Irak cayó en manos de los Estados Unidos, estos tíos estaban allí, y entonces ahí se produjo como una transmutación, ¿no? Quizá ese fue el momento. Entonces los empezaron a ver como un posible instrumento para sus fines, a pesar de que habían asesinado militares estadounidenses, pero no importa, porque aquí a ver, Gary Sick, un experto sobre el Golfo Pérsico en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Columbia y autor de Todos caen, el encuentro trágico en América con Irán, expresó que han sido extremadamente astutos y muy efectivos en su propaganda y lobby de miembros del Congreso. Consiguen que todo tipo de personas firmen sus peticiones. Muchas veces los congresistas no saben lo que están firmando. Lo que hacen es untarlos y pagando a golpe de talonario, dice el mundo, a golpe de talonario, consiguieron que lo sacaran de la lista de organizaciones terroristas. Esto ya lo veremos. A golpe de talón, como siempre. A golpe de talón, como siempre. A golpe, exacto. Para otros, añade Sick, son muy conscientes del hecho de que es una organización designada terrorista y están muy dispuestos a mirar hacia otro lado por un grupo que creen que es una alternativa democrática al régimen iraní. O sea que en el Congreso, después de que los juntaran, los invitaron a cenar, les dieran un cheque y tal, el grupo terrorista ya no era tanto. ¿Y si los utilizáramos contra el ayatollah Khomeini y el régimen iraní, ¿no? El 18 de mayo de 2005, Newsweek, que si no lo sabéis, Newsweek es el órgano oficioso de la CIA, es la revista de la CIA, publicó un artículo sobre esta gente donde informó que Human Rights Watch, que ya lo he dicho antes, alega que el grupo iraní en el exilio conocido como Mujahideen al-Qaeda, o sea, el MEC, este grupo, tiene una historia de prácticas de culto que incluyen forzar a miembros a divorciarse de sus esposas y participar en sesiones de autocrítica. Esto está entre comillas. Aún más dramáticos que los exmiembros del MEC dijeran a Human Rights Watch que cuando protestaron contra las políticas del MEC o intentaron abandonar la organización, fueron arrestados y en algunos casos violentamente abusados y en otras instancias encarcelados. Fueron mantenidos en reclusión solitaria por años en un campo operado por el MEC en Irak bajo la protección de Saddam Hussein. Los representantes del MEC en Estados Unidos y Francia, donde el MEC tiene su sede, no respondieron a las llamadas telefónicas de Newsweek y a un correo electrónico que les solicitaba comentario. El nuevo informe de la Human Rights Watch, la fundación de Soros, que es como una Amnistía Internacional pero de Soros, alega que hubo comportamientos extraños y algunas veces brutales por los líderes del grupo. Y ya ves que esto tiene mucho parecido con el Yunque. El Yunque es también una organización paramilitar, y que, en fin, ya lo veremos, no quiero anticipar. Algunas veces brutales por parte de los líderes del grupo y el aparato de seguridad interna. No sé si les enviaban búlgaros o les enviaban, no sé, afganos, pero tenían sus matones. Según Human Rights Watch, tras la derrota militar de 1988, el liderazgo de Rajavi del MEC se hizo cada vez más autoritaria. Según las memorias de un desertor del MEC, Rajavi decía tener una relación mística con un profeta conocido como Imam Zamam, que es la versión chiita del tan esperado Mesías. Ya aparece aquí un Mesías. Para cimentar mejor su relación con su líder y en última instancia su Mesías, Rajavi instruyó a sus seguidores a divorciarse de sus esposas. El grupo ya había instaurado una práctica, y estos son los que tienen que volver a llevar la democracia a Irán. En fin,
surrealista. El grupo ya había instaurado una práctica de autocrítica en las cuales se pidió a los miembros que se sometieran a su propia revolución ideológica personal por medio de la confesión de deficiencias personales en sesiones especiales. Esto recuerda un poco los campos de concentración en China, ¿no?, donde se practicaba la reeducación. Human Rights Watch afirma que el testimonio de exprisioneros del MEC pintan una imagen gris de cómo la organización trataba a sus miembros, particularmente aquellos que mantenían opiniones divergentes o expresaban un intento de abandonar la organización. Otros testigos dijeron a Human Rights Watch que una práctica de los interrogadores del MEC era atar cuerdas gruesas alrededor de los cuellos de los prisioneros y arrastrarlos por el suelo. Un testigo dijo a los investigadores que algunas veces los prisioneros regresaban a la celda con sus cuellos extremadamente hinchados, su cabeza y cuello tan grandes como una almohada. En fin, yo sigo preguntándome qué hace Vidal Quadras con la dirigente sectaria y loca, esta señora, habiendo estos informes y estas evidencias. Creo que nos toman el pelo, nos deben considerar imbéciles. No lo sé. Bien, vosotros podéis, básicamente, este es el artículo, luego hay otro que es del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Pues claro, cuando le preguntas a Vidal Quadras, él no te dice que es el MEC, te dice que es el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Pero aquí ya queda claro en el artículo del Consejo Nacional que esto es solo el brazo político de los mujahidines, ¿no? Y esto está explicado aquí en el propio artículo de la Wikipedia, ¿no? Vamos a ver. El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán tiene la apariencia de una coalición de base amplia. Sin embargo, algunos analistas como Kenneth Kavan consideran que el CNR es solamente una organización paraguas de los mujahidines, o sea, del MEC, y reconocen al CNR como el único ala o frente político nominalmente independiente del MEC. Se considera que ambas organizaciones están dirigidas por Masoud Rajavi y su esposa Mariam Rajavi. El Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a tener contacto con la organización desde la década de 1980, aunque según se informa, se le dejó libre para llevar a cabo sus actividades en suelo estadounidense. La MEC fue identificada como una organización terrorista extranjera en octubre de 1997. El 21 de diciembre de 2001, Australia añadió la organización alias de la MEC, o sea, el Consejo Nacional de la Resistencia iraní no es más que un alias de la MEC, a su lista consolidada, sujeta a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, casi nada. El 15 de agosto de 2003, al ser considerados alias de la MEC, o sea que no hay ninguna duda, Estados Unidos también determinó que el CNRI era una organización terrorista, siendo excluida de la lista el 28 de septiembre de 2012, que ya veremos cómo lo hicieron, ¿no? O sea, que no hay ninguna duda, ¿no? Si se utiliza la excusa de que él recibió el dinero del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en este artículo veremos, que es mucho más extenso, y está dicho y repetido, y por qué esto no es más que, como ETA tenía Herri Batasuna, pues el MEC, los mujahidines, tienen su brazo político, pero el centro es el MEC, es la organización terrorista, y el Consejo Nacional de Resistencia de Irán es solo como una carcasa política para que tenga una imagen un poco respetable. Esto dicho por la propia Wikipedia, fundamentándose en resoluciones y documentos del Departamento de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si te parece, vamos a unos artículos que caracterizan un poco lo que era esta organización. A ver un momento. Bueno, espérate. Vamos a ese artículo. Yo el primer artículo que escribí sobre esto, sobre este tema, se titulaba así: terroristas judíos financian Vox. Y me dijeron que estaba loco. Sí. ¿Vale? La primera respuesta que recibí fue esta. Pero claro, lo que no sabían, bueno, que eran terroristas, es que ellos negaban, no que fueran judíos, que es que eran terroristas, pero ya hemos visto que sí, que recibieron financiación de terroristas. ¿Y por qué judíos? Bueno, pues me basé en este artículo del Plural, dice el lobby, ¿veis? Si lo quieres poner... Está en pantalla. Vale. El lobby judío iraní vinculado a Vox propició la salida de Fernando Paz. Sus polémicas declaraciones negando el holocausto judío han sido el desencadenante de su caída. Fernando Paz, cabeza de lista por Albacete en Vox,
anunció este jueves su renuncia irrevocable a seguir representando al partido. El dirigente, a través de sus redes sociales, alegó que su suerte se había visto truncada por la manipulación mediática y el linchamiento personal de los medios afines a la izquierda sobre su persona. Pero esto no es así. Sin embargo, según ha podido saber el Plural.com, el Paso Atrás de Paz responde principalmente a una cuestión interna. Sus polémicas declaraciones negando el holocausto judío han sido desencadenadas, que no lo negó, esto es falso, Yo he visto ese vídeo, que luego lo han quitado de la red, y lo que matizaba la versión oficial, pero en ningún momento negó el holocausto. Pero claro, aquí pasa como con el tema de decir que lo que pasa ahora en Palestina, ¿no? De que, cuidado, que sí, que Hamas hizo lo suyo, pero después de 56 años de ocupación y de todo tipo de fechorías y crímenes, ¿no? Entonces, solo que digas eso ya es antisemita. Entonces, a este hombre, pues por dar unas matizaciones bastante razonadas, podemos estar de acuerdo o no, sobre lo que fue el holocausto, pues bueno, aquí pone simplemente negando el holocausto. Pues no lo negó. Han sido el desencadenante de su caída. Los adversarios exteriores y la crítica informativa pesan, pero lo que realmente ha provocado la rápida defenestración del ex cabeza de lista en la provincia manchega ha sido el peso de sus propios aliados. El Consejo Nacional de la Resistencia iraní, que ahora ya sabemos lo que es, la carcasa exterior de los mujahidines, un grupo armado que figuró en los informes internacionales como banda terrorista hasta 2012, ha impuesto su ley. La dependencia económica de la extrema derecha años atrás llevó a los de Abascal a atarse implícitamente a los intereses de este lobby judío iraní. Aquí, Según El País, la organización envió mediante donaciones secretas cerca de 971.000 euros a la cuenta de la formación entre diciembre de 2013 y abril de 2014. Un montante que sirvió a los ultras para seguir creciendo, financiar la campaña a las elecciones europeas y cubrir los gastos del día a día. Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea en 2014, sino también para poner en marcha Vox. O sea, que esto es una criatura del Pentágono neocon sionista y con dinero procedente de un lobby judío iraní en el exilio. Esta es la realidad de Vox. Y todas esas pautas de conducta que hemos visto en la primera parte de este vídeo proceden de aquí, porque esto es una secta violenta y terrorista. Entonces, a través del Yunque, que es otra secta, yo no sé qué relación habrá entre el Yunque y esto, pero alguna tiene que haber. Lo que explicas es la estructura interna que se impone como una especie de máquina de picar carne a cualquiera que diga buenas tardes si no tiene el permiso del señor Abascal. Y esto es lo que se presenta como alternativa al sistema corrupto y a la casta. Mira, por favor, en fin, es... El 80% de la campaña financiado, la campaña europea, financiado con dinero procedente de esta gentuza. De una organización terrorista acojonante, judeo-iraní. Acojonante. Bueno, los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea, sino también para poner en marcha Vox. Reconoció en enero a Alejo Vidal Quadras, primer presidente y fundador de la formación. Bueno, financiados por un grupo terrorista. Como ya informamos en el Plural.com, Vox financió el 80% de su campaña europea con dinero procedente del CNRI, un grupo opositor estrechamente vinculado al grupo terrorista MKO. El MKO es el brazo armado de la organización opositora al régimen iraní y figuró en la lista negra de organizaciones terroristas durante varios años, hasta que, con la ocupación de Irak, la convirtieron en un instrumento útil. Entonces, aquí en mi artículo sobre terroristas judíos financian Vox, tan criticado, pero que todo lo que vino después lo confirmó, es un artículo que yo publiqué en noviembre de 2019, citaba que Santiago Abascal estuvo al tanto, y aquí son declaraciones de Vidal Quadras al País, ¿no? Leo lo que dijo. Santiago Abascal estuvo al tanto de todo. Le expliqué mi relación con el CNRI y le dije que nos financiarían. Le pareció bien, estaba encantado. No puso ninguna pega. O sea, no puso ninguna pega a que les financiara
una organización terrorista que encima es una secta. Bravo. El dinero manda. ¿Eh? El dinero manda y calla muchas bocas. Sí, joder. 141 transferencias que hacen 970.000 euros, ponía anteriormente. Claro, ¿cómo se va a negar, por Dios? Parece todo maravilloso, con tantos ceros detrás. Bueno, si pones este artículo de terroristas judíos financian Vox, yo creo que este artículo es el antecedente de lo que os voy a explicar ahora, pero ya veréis que aquí, que en el 2019 yo estaba diciendo casi lo mismo que digo ahora, ¿no? ¿Cómo puede defender la soberanía nacional de España un partido que se ha financiado ilegalmente con dinero extranjero? ¿Cómo puede criticar a Otegi, Bildu o a los separatistas catalanes un partido que acepta dinero de terroristas? Vox tiene que responder a estas y otras muchas preguntas. Yo en aquel momento aún era prudente. Les planteaba la pregunta. ¡Ey! Y le envié un burofax a Abascal, cuidado. Ya lo leeremos. Bueno, en ese burofax aparecían ya cosas de Puigdemont, pero eso queda para el siguiente programa. Todo lo de Puigdemont queda para el siguiente programa, pero así hay un poco de intriga, ¿no? ¿Te contestó? No me digas. No contestó. ¡Ay, mierda! A mí no me contesta nadie, porque es difícil refutar. Cuando yo envío un burofax, se aguanta solo. Y es difícil refutarlo. Bueno, un burofax o hasta un email, ¿no? Como el Pablo Iglesias. Claro, aquí pongo. Por ejemplo, Abascal debe explicarse sobre el hecho de que la financiación judía de Vox incapacita a este partido para oponerse a un secesionismo catalán, o sea, independentismo catalán, promovido por el Estado de Israel, como veremos. Ocultación que ya fue denunciada en lo que concierne a la derecha neoliberal española, pero que en el caso de Vox comporta además un conflicto de intereses, siendo así que Vox no podría criminalizar a sus propios patrocinadores sin cuestionarse a sí mismo como organización política. O sea, hay un conflicto de intereses. Si Israel está financiando a Puigdemont y a ti te están financiando también los que financian a Puigdemont, ¿cómo te vas a oponer realmente a Puigdemont? Estáis bajo el mismo amo, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué libertad tienes? Se lo planteaba así, ¿no? Como que tenía un problema como teórico, ¿no? Se lo planteaba así en el sentido de que lo daba aún por honesto, pero claro, era retórico, porque no se puede ser honesto y decir que aceptas ese dinero viniendo de donde viene, no porque sea judío solo, sino porque es un grupo terrorista, ¿no? Y entonces, bueno, dejamos ya esto. El artículo del Plural es más largo, lo podéis leer, porque aquí aparece Zapatero también y Aznar, veréis cositas pues muy interesantes en el artículo. Lo siguiente es un artículo de Carrera Marca que se titula "Una asociación de víctimas considera que los financistas de Vox son terroristas". ¿Qué asociación de víctimas? Covite, una asociación con clara procedencia conservadora, o sea, de los ámbitos de que en el País Vasco son próximos, son prácticamente indistinguibles del PP, ¿no? Covite, colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, de Euskal Herria, el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, OIET, está orgánicamente vinculado a Covite. Si pones el artículo la gente lo podrá ver, porque aquí aparece un dato muy importante, y es que ellos publicaron un informe de la sombra de la amenaza terrorista se cierne sobre Irán, donde aquí queda identificado esta organización. Aquí incluso veréis una foto de, creo que es la hermana de aquel concejal tan joven que sacrificaron. ¿Cómo se llamaba? Hasta el momento iba yo muy bien, pero este artículo no lo encuentro en los enlaces que me has mandado. Luego en la edición lo intento poner bien. Lo tienes seguro en el WhatsApp. Una asociación de víctimas considera que los financistas de Vox son terroristas. Si quieres te lo busco yo. No te preocupes. Vale, si me lo quieres mandar a Telegram, en todo caso. A Telegram, te lo agradecería. Lo encuentro en un paso. Hasta el momento tenía todo en pantalla, pero no le... Es acojonante, mientras me lo mandas. O sea, que con toda esta información ahí encima de la mesa no
no pase nada, sigan campando libremente y captando. Porque la gente no lo sabe. Yo es la única explicación que veo, no es consciente. No tienen que saberlo, pero y una vez que lo sepan, ¿qué harán? ¿Mirarán para otro lado? ¿Dirán que somos unos conspiranoicos? Que No lo sé, porque aquí no se puede hablar de conspiranoia. O sea, todo lo que estoy diciendo tiene unas fuentes, pues, irrefutables, ¿no? No queda duda. Pero que no queda duda de que una organización terrorista financia a Vox. Pero es que es tan grave todo que dices... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque dices, esto es muy grave. O sea, ya de momento lo que has comentado antes al principio, de todas estas amenazas a disidentes, vamos a ver, así lo titulaban, dentro del partido, ¿no? Esos agentes de negro, las mafias búlgaras. Dices, pero ahora ya está todo tan podrido y esto van a salvar a España. ¿En serio? Con dos cojones. Efectivamente. Con dos Mira, cojones. Te lo he dejado en Telegram. Voy a ello. Vale, sí, continúa que lo voy abriendo aquí. Se debería ir viendo. Sigue, tranquilo. Vale, pues ahí veis la foto de la hermana de aquel concejal de Hermoa, que fue asesinado de manera tan brutal por ETA. Ah, el de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, exacto. Me refería, sí. Pues ahí creo que está la hermana, creo, está la foto y hay gente en este organismo. Lo más ya esperpéntico de todo, grotesco, es que en Covite hay gente de Vox. O sea, la misma organización y que no tiene, repito, nada que ver con la extrema izquierda, es más bien conservadora, y ya se ven las personas que hay ahí, son personas del PP, de UPyD, etcétera, etcétera. Vale, pues esta organización Covite publicó un informe que se titula La sombra de la amenaza terrorista se cierne sobre Irán, y califica a esta organización de los mujahidines estos, de Irán, de organización terrorista. Y a ver si sabéis de qué fecha es el informe. De 9 de octubre de 2018, o sea, 4 años después de que Vox recibiera el dinero. Ahí está. O sea, cuatro años después seguía siendo, porque claro, dicen que dejó de ser organización terrorista en el 2012. Pues esta organización, que es experta en temas de terrorismo, dice que no, que es una organización terrorista, y lo sigue siendo. O sea, aunque la hubieran sacado en el 2012 de la lista a golpe de talonario, esta organización Covite la sigue calificando de organización terrorista en un informe del año 2018. Casi nada. Una contradicción acojonante, ¿eh? Que estés aquí defendiendo aquí a las víctimas del terrorismo, pero por otro lado recibís dinero de una organización terrorista, que además la propia organización a la que estás defendiendo de víctimas te reconoce que son terroristas. O sea, es el pez que se muerde la cola y no explota todo. Joder, pues sí. Joder. Yo pregunto y que me lo expliquen. Joder. Después tengo un artículo, aquí hay otro, es otro artículo de Carrera Marca, porque hicimos un seguimiento de este tema, y dice, según The Huffington Post, la secta que financia Vox sigue siendo una organización terrorista.